Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Buffy. Vamos a ver con qué nos encontramos esta semana, pero Xander nos rompió el corazón, así que vamos a ver cómo seguimos. Parecía unas partituras musicales. Dije, ¿se viene otro musical? Frickin' Slayer. She's right there. All right, don't panic. Andrew, deploy your little friend. ¿Hizo un robot? No, parece un demonio, más que un robot. Hi. You didn't, by chance, happen to just eat a couple nerds, did you? Parece Nosferatus, pero más gordito. Uy, Wolverine. ¿Qué pasó? ¿Por qué está en un manicomio? Si me ven escribiendo en el celular, se me terminó el cuaderno. Y me olvidé de comprar otro. Estoy tomando notas. Bueno. Está bien. No está en un manicomio. Hi, Tara, how are you? Well, College. I was wondering, maybe coffee, food, kissing, and gay love? Gay love. Oh. Quizás era solo una amiga. Buffy. Buffy. Come on. It's time for your drugs. Said, if I didn't know any better, I'd think you were on drugs. Okay. Creo que necesita irse a casa y hablar con el resto del team. Not seeing. Well, maybe. I don't know, it was inconclusive and I didn't stick around. No preguntó, por ahí era una amiga. Probably just friends. I press my lips against my friends all the Pero no time. fue un beso en la boca. I'm sure they're just friends. Fue en el cachete. Hi, Xander? I'm back. Xander? Xander, you're here. We missed you. Where were you? No, it wasn't about breaking up. I love her, and God, I miss her. Ok, es bueno eso. Left her at the altar, but you still want. You still want to date? I guess. And ever since, I've had this painful hole inside. And I'm the idiot that dug it out. Sí, me gusta que sea consciente de que fue un estúpido. I screwed up real bad. Hey, we all screw up. Pero también me gusta que sea consciente de los miedos que tiene. Xander left. The wedding didn't happen. Wow, gotta say, I didn't see that coming. Nadie lo hizo. Some people can't see a good thing when they've got it. Let me get out of your way. Stop bothering you. Yeah, maybe you should do that, Spike. Just run along. You know, I guess you know all about that, don't you? The king of the big exit. I forgot. Willie Wannabe can't hurt me. Time to pick a fight, I guess. That thing. Oof. Uy. Guys, don't. Buffy, can you hear me? You're in a mental institution. You've been with us now for 6 years. Sería un buen giro, ¿no? Tipo el final de serie. Estuvo siempre en un manicomio. Look who's here. Oh, Welcome home, sweetie. mamá. Here, let's get it back to my crib. Spike, just go, okay? She's our friend. We'll take care of her. Put a little ice on the back of her neck. She likes that. Bueno. Think this isn't real just because of all the vampires and demons and ex-vengeance demons and the sister that used to be a big ball of universe-destroying energy? Slayer, right? But that's only one level. She's also created an intricate lattice work to support her primary delusion. She surrounded herself with friends, most with their own superpowers, who are as real to her as you or me. More so, unfortunately. Me enojaría mucho si este fuese el último episodio. Y sería realmente el giro final, ¿no? Buffy siempre estuvo loquísima. Hay algo que en guión, cuando estudiaba, nos decía los profesores que cada vez que escribíamos algún corto o alguna tarea o algo, dice, por favor chicos, no hagan sueños, no hagan gente alucinando, no hagan locos como giro final, porque
Me voy a enojar. Obviamente se puede hacer, pero se tiene que hacer muy bien. Just ordinary students you went to high school with. No gods or monsters. Tiene sentido lo que está diciendo. Just three pathetic little men who like playing with toys. No juegan con juguetes, son figuras de acción, coleccionables. You know, I don't really think that's such a good idea. Why not? Well, it's Necesito que just not safe out Jonathan there. los Alone. traicione. Just gotta be careful right now, all right? Stick together. Okay? We all stick together. And symptoms perfectly. Look, is this it? Sí, I feel so lost. me parece que esto necesitan solucionarlo ustedes. Incluso vayan y pídanle ayuda a Spike, que es el demonio. You are not in an institution. You have never been in an institution. Yes, I have. Back when I saw my first vampires. I got so scared. So they sent me to a clinic. Por suerte son padres muy supportives. Eventually, my parents just forgot. What if I never left that clinic? Qué tremenda la actuación de Sarah. Buffy, you're not. Yeah. Fix up some chip in my head. Make me soft. Fall in love with her. Then turn me into a sodding sex slave. What? Alternative realities. Where we're all little figments of Buffy's. La funny verdad que ella era delusion. invisible You know, in a cuando... different reality, you might not have left your bride at the Se altar. las You might cruzó. have through with it like a man. Oh, balls! You didn't say it was a gloggle gash, Nick. Because I can't say Clara. ¿No se duerme? Bueno, si lo matamos, ¿sirve? I altered his reality. Get it? I. Never mind. I should be taller than you. Maybe you're not done growing. Coming apart. ¿Se está creyendo lo que le están diciendo? It's the fever. It's cooking your brain. We have to deal with these things, Dawn. You don't have a sister, Buffy. Dawn. You're a little girl, Buffy. Our one and only. One and We've missed you so much. Mom Mom and Dad just want to take you home and take care of you. Es que uno tiene tendencia a rendirse si extraña esto. Yo me rendiría, porque la vida tampoco está siendo muy divertida. You don't have a sister. It's your ideal reality. When it's cool, drink it all down and everything should go back to normal. ¿Creemos eso? You never stop coming through. Thank you, Willow. I hope you don't think this antidote's gonna rid you of that nasty martyrdom. See, I figured it out, love. You can't help yourself. You're addicted to the misery. Uy, That's why you won't tell your pals about it. Might actually have to be happy if you did. They'd either understand and help you, God forbid, or drive you out. Let yourself live already. son buenos consejos los de Spike. Spike, tenías que asegurarte que tome eso ella. ¿Vieron las pupilas? No las había notado. O por lo menos no lo rompió. Bueno. That's worst. Your delusion, they're safe holes, but for your mind, they're traps. We have to break those down. Que tiene que matar a Willow. You have to do whatever it takes to convince yourself of that, Buffy. Whatever it takes. Kill them all. Well, we still have the big bad all tranked out down in the basement in case it didn't work and we need more parts. More parts. Hey. Hey there, sane girl. So did Willow get that antidote to you all right? Yeah, I'm better now. The things that poor guy was saying. I mean, I get it, you know, been a part of the Buffy obsession. Uy. ¿Qué hizo con Willow? ¿Está en el sótano? ¿Qué faltaría? Tom. Es como su último... quizás Spike también funciona. Como... Don't you knock? En serio, es la puerta del cuarto de un adolescente. You're going downstairs with the others. It's the only way I can get healthy. What are you talking about?
No le pegues a tu hermana. Buffy, you look sick. Por favor. What are you doing? What's wrong with you? I'm right here. You're my sister. I need you and love you. Listen to Some me. kind of Supergirl. Chosen to fight demons and save the world. Por algo le llaman fantasía el género. Esperemos que Ángel los esté estoqueando. Ah, pero es de día incluso. Uy, Tara. Ok. Ella puede hacer magia. Just keep concentrating. I'm right here, sweetie. Qué malo que es Whedon. ¿Traer a mamá para esto? Vamos. Uy. Come on, salvalos. Está tu hermana ahí. Buffy? Buffy? Buffy, fight it. You're too good to give in. You can beat this thing. I know the world feels like a hard place sometimes, but you've got people who love you. Your dad and I, we have all the faith in the world in you. He'll always be with you. Exacto, están muertos. You've got a world. Siempre van a estar con vos. A papá no se murió, pero es casi lo mismo. Siento que es como su subconsciente diciéndole eso. Tenés gente que se preocupa por vos. Sos fuerte. Vamos a estar siempre con vos. Gracias. Para curarse, definitivamente, pero me parece que lo hizo sola. O sea, su mente ganó la batalla. I'm afraid we lost her. ¿Hay alguna teoría que valide que en realidad este es el mundo real? Me llama mucho la atención eso. Si alguno tiene algún... Ah, no, porque por ahí me spoilean algo del final de la serie. Pero si existe alguna teoría, díganmela. O sea, yo después la leo cuando termine con Buffy en líneas generales. Pero sería súper interesante, ¿no? Como que realmente esté sucediendo eso. Obviamente es interesante como giro, pero probablemente si fuese real yo me enojaría mucho. Porque son problemáticos los sueños, salvo que los sueños te enseñen algo, ¿no? Yo tengo un guión que escribí hace un tiempito, que es más, lo hice un corto también para la facultad, que es sobre los últimos momentos de vida de una persona y cómo esos últimos momentos de vida está alucinando algo y esa alucinación es un resumen de cómo esa persona decidió vivir y cómo esa persona decidió morir. Y me parece que en ese caso, porque obviamente lo escribí yo y creo que tengo razón, pero en ese caso está justificado porque la idea de la historia era mostrar la lección de vida que hizo una persona antes de morir y cómo ese final lo hizo sentir feliz y que se le permitió vivir y morir como quería, que es una lección que no muchos tienen y que, bueno, nada, como que sentía que el mensaje estaba bueno y que la historia estaba buena y que era un corto de 1 minuto y pico, así que tampoco era terriblemente largo, pero, qué sé yo, me gustaba. Después, en casos generales, es difícil y complejo aceptar o no los sueños, depende de cómo estén contadas las historias y dependen de qué o cuál es el objetivo del sueño al final del día. Para Buffy en estos momentos el sueño sirvió para aceptar la realidad, una realidad que es terrible, y también aceptar lo que abandonó y lo que dejó atrás, que es más que nada la madre. Obviamente el padre está ahí, pero la madre es lo que realmente importa en esta historia, porque ella se murió y porque ella es la última que le habla y le dice todo esto que es súper importante, que es: vamos a estar con vos siempre, sos fuerte,
hay gente que se preocupa por vos y tenés que luchar por ellos. Y que es un poco su subconsciente liberándose, y que está muy bueno que haya elegido a su madre para que sea ese subconsciente que le habla y le cuenta sobre lo que necesita para poder salir de todo este quilombo. Obviamente hay que tener en cuenta que la vida de Buffy no puede ser mentira, porque eso también mataría al universo de Ángel, y cuando termina Buffy tenemos 2 temporadas más de Ángel, así que si llegase a ser verdad lo del sueño, yo no vería más Ángel. Pero bueno, fue interesante como episodio, fue interesante para que pueda darse cuenta que tiene que luchar por lo que ama, que tiene un corazón fuertísimo y que necesita seguir hacia adelante, y que también vino muy de la mano de la conversación que tuvo con Spike, en la cual le dice como que sos adicta a la miseria y que necesitas empezar a vivir, ¿no? Porque la realidad es que luego de que ella murió, no volvió a vivir. Está en estos momentos trabajando y sobreviviendo para poder tener una vida lo más normal posible, laboralmente hablando, también extralaboralmente hablando, porque su otro trabajo como cazadora también es un deber que debe cumplir, y no le queda tiempo para ser feliz. Entonces, si lo único que le permite a ella en estos momentos escaparle a todo el mundo que está viviendo es Spike, me parece que debería hacerse cargo de eso y poder tratar de hacer algo real con William. Pero bueno, serán cosas que tendremos que hablar la próxima semana. En estos momentos tuvimos que lidiar con la realidad, y la realidad a veces es muy, muy terrible. Hay que aceptarla y tratar de luchar contra ella. Después tenemos 3 temitas muy pequeños para conversar. El primero es que Willow está tratando de acercarse a Tara, y Tara también está dispuesta a hacerlo, porque si vino a esta casa a ver a Willow probablemente es para darle explicaciones, y si tiene que darle explicaciones sobre lo que vio es porque realmente le importa lo que piensa, y que probablemente también sea para decirle es una amiga, no flechaste cualquiera. Entonces hay esperanza para eso. El otro temita es que Anya se fue, entonces no tenemos posibilidad de hablar por ahora. Imagino que en algún punto va a volver y conversaremos sobre lo que sucedió, pero en principio creo que lo que más me importa de todo esto es que obviamente Xander haya aceptado que se mandó una cagada terrible, que entienda que la necesita y que entienda que la ama a pesar de todo lo que pasó el otro día, que fue realmente la sensación de todo esto me sobrepasa, tengo miedo de lo que me puedo transformar porque vi la realidad de nuestras vidas. Entonces me parece que lo que hay que hacer en el caso de Anya y Xander es ir hacia un lugar mucho más pequeño en el cual las familias no importan. O sea, nosotros tenemos que crear nuestra propia familia, y nuestra propia familia es Willow, es Buffy, Dawn, Spike, y son personas que apoyan ese amor y que son personas que apoyan la vida que vivimos, y que tenemos que vernos más cercanos a ellos que a las personas que solo nos atan biológicamente hablando. Ojalá puedan arreglar eso, porque siento que sean una pareja hermosa, porque siento que se aman mucho y que se merecen ser felices. Así que ojalá las cosas salgan bien, pero necesitamos hablar antes de que lleguemos a alguna conclusión extra. Y bueno, vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana en un nuevo episodio de Buffy the Vampire Slayer. No tengo nada más para decir, así que chau. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Buffy.